una entrevista con el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, bien conocido, don Pepe Abreu, nos acompaña. Muy buenas noches, don Pepe, y gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado de estar contigo. Buenas noches, buena suerte, eso es importante. Buena suerte, porque eso es lo que necesitamos, buena suerte para lo que viene. Sí. Sí. Hablando de buena suerte, don Pepe, ¿ustedes creen que van a tener buena suerte en la solicitud del aumento de salario que ya se va a convocar el Consejo Nacional de Salario? En julio toca, ¿verdad? Y ustedes Sí, ya tienen elaborada la propuesta. exactamente, y precisamente este programa es oportuno porque mañana a las 10 estaremos presentes nosotros en el escenario del Ministerio de Trabajo para entregarle al director del comité nuestra propuesta. Sabe, ya dice que nosotros somos los que tomamos siempre la iniciativa, la parte diligente. Y esa entrega mañana permite entonces un plazo que se toma el comité para proceder a la convocatoria de la parte empresarial, y ahí entonces comenzaremos el proceso de discusión que esperamos nosotros tener la suerte de que nos encamine entonces a un final favorable, ¿verdad?, a los trabajadores que, como se sabe, han sido, como toda la población, muy golpeados por el tema este de la pandemia. Específicamente los trabajadores han sufrido una merma estruendosa, ¿verdad?, en sus ingresos. ¿Y la propuesta que ustedes van a presentar, de cuánto es? Bueno, nosotros, tú sabes que nosotros seguimos una tradición por varios periodos de plantear un 30%, el número se hizo ya conocido. Sí. Pero esta vez entonces decidimos hacer una variación y plantear ¿Van a pedir menos? plantear un 40%, debido a que ante tanta situación que los trabajadores han sufrido, ante una pérdida tan alta de poder adquisitivo de los salarios, no nos queda más entonces que para intentar recuperar, no totalmente, sino parte de lo perdido, pues presentar una suma distinta a la tradicional, y por eso hemos planteado este 40%. ¿En qué actitud, en qué ánimo? Porque esto del aumento del salario mínimo al menos vino de la boca del presidente Luis Abinader, aunque uno sabe que ya tocaba la discusión, porque cada 2 años que toca la revisión del salario mínimo. ¿Qué actitud hay desde el gobierno? Porque el gobierno es el que puede darle empujón al sector laboral para que pueda lograr un aumento por lo menos decente. ¿Sabes que en el acto que nosotros conmemoramos el 1 de mayo pasado, ese Día Internacional de Trabajo, por tanto, el presidente estuvo presente en ese acto? Y esta propuesta nuestra precisamente se lanzó en presencia de él, que estuvo en esa actividad. Y estaba también el ministro de Trabajo, por supuesto, Luis Miguel Decán. Entonces, cuando el presidente habló en su turno, dijo que consideraba que el salario hay que empujarlo, que hay que provocar en la República Dominicana un despegue de esta figura que siempre la tratamos tanto, que se refiere al tema salario real. Y dijo que desde el sector público él iba a promover precisamente un alza en los salarios del sector público. Señaló además que esperaba que a nivel del sector empresarial, también privado, pues pudiésemos ponernos de acuerdo en un tema como este. Como dice, uno piensa que esa actitud del presidente de ir a ese escenario y plantear eso debe ser un mensaje para nosotros dirigido a que el Estado, el gobierno, cambie el modo en que participa en el propio escenario del Comité Nacional de Salario. ¿Por qué? Porque como comunicadora que tú eres, que ha estado en todos los escenarios prácticamente con nosotros, ¿verdad?, y con mucha gente, tú sabes que por lo general el gobierno asume una actitud contemplativa
dejándole a las partes que éstas se pongan de acuerdo. Y nosotros consideramos que si bien ese rol es un rol mediador, pero lo que esperamos del Estado no es un rol mediador, sino un rol proponente, proactivo. En favor del trabajador. En favor de los trabajadores, que es el sector, por supuesto, más deprimido. Además, por una cosa que hay que entender. Usted quiere que la justicia social en un país, usted quiere que la actitud redistributiva sea efectiva de manera inmediata. ¿Por qué lado es que más inmediatamente eso se produce? Es por el lado de los salarios, es por el lado de los ingresos. Pero además, después que usted hace eso, redistribuye por medio del salario, usted sabe también que la economía despega, se benefician las propias empresas, pero el propio Estado. ¿Por qué? Porque los impuestos en este país y los ingresos que el Estado recibe, en un 70% dependen del consumo, del consumo. Entonces, si la gente no tiene esa capacidad de consumo viva y tiene ingresos para hacerlo, pues lógicamente también los ingresos gubernamentales merman. Y tú hablaste ahorita de la reforma fiscal. Ese es algo que uno lo que trata es de que el presidente inclusive no se mete en eso, ¿entiendes? Porque con la situación que han vivido los países, el último de ellos fue Colombia, que han intentado el tema de reformas fiscales en estos momentos convulsos, uno sabe lo que ha pasado. Claro que es sí, así. don Pepe. Entonces, ¿qué es lo que uno piensa? Uno piensa, bueno, ya dejemos el nivel de impuestos como están, pero hagamos entonces que esa redistribución salarial permita que en el caso del consumo los ingresos de los trabajadores permitan precisamente que el Estado también reciba compensación por eso. Vamos entonces a la renta a cobrarla como hay que cobrarla. Vamos a hacer que esos impuestos que se evaden en este país y se eluden, se puedan cobrar, se puedan captar, porque de verdad se necesitan recursos, ¿verdad? Eso es verdad, el Estado lo necesita, pero si se equivoca y plantea una reforma que pueda mandar un mensaje equivocado a la gente y provocar una convulsión social, entonces será peor. Así es. Usted hace un ratito citó algo que a mí me llama la atención. Usted dice que en esta ocasión usted espera que el gobierno tenga un rol distinto de tomar, vamos a decir, partido en favor de los trabajadores. Ahora, tomando en consideración de que este es un gobierno que está muy caracterizado por la participación del sector empresarial, el propio presidente de la República es un empresario y todo el mundo se da cuenta de que el empresariado tiene una presencia importante en este gobierno. ¿Usted no piensa que quizá es una desventaja a la hora de debatir y del papel que pueda asumir el gobierno? ¿Sabe que eso es muy interesante lo que pregunta? Porque te coloca en una disyuntiva. A veces uno cree que muchos empresarios que han ascendido al poder se piensa que pueden hacer un buen papel porque como el sistema que impera es un sistema capitalista, ¿verdad? Donde el poder económico descansa precisamente en el empresariado, uno piensa, bueno, pues a lo mejor con uno de ellos mismos habrá una actitud más comprensible por parte de ese sector y podrán entonces reaccionar más positivamente a la posibilidad de cambiar su mentalidad. Uno llega a pensar eso. ¿Usted se ha hecho ese tipo de ilusión? Transitoriamente, pero se convierte siempre en ilusión porque a la hora entonces de la verdad se da cuenta que no, que lo que hacen es, los sectores empresariales, es afianzarse en sus posiciones y muchas veces, que ojalá no sea el caso, los gobiernos dirigidos fundamentalmente por empresarios han terminado en total fracaso y frustración y han tenido que abandonar el poder inclusive antes de cumplir los periodos. Eso se ha dado. Ahora recientemente fue electo Lasso en Ecuador, precisamente. Macri en Argentina tuvo muchísimos problemas, un hombre dependiente del sector empresarial. Y uno ve toda esta cosa, ¿verdad? Y uno desea que aquí no ocurra de ese modo. El presidente, en las reuniones que tuvo con nosotros
privada, ¿verdad? En la primera vez que nosotros nos encontramos con él. En un análisis que compartimos, ¿verdad? Una visión que compartimos sobre este tema del salario, nosotros le decíamos precisamente al presidente que uno de los temas de República Dominicana es que el salario ha sufrido, por ejemplo, un golpe en el año 2003, recuerda la crisis bancaria, golpe tremendo, ¿verdad que sí? Otro golpe en el 2008 con la famosa crisis inmobiliaria, recuerda, del 2008, que tumbó toda la economía prácticamente internacional, comenzando por Estados Unidos, y la de ahora, este golpe del COVID-19. Entonces le decíamos, por eso el salario se vuelve sal y agua y no hemos tenido forma de recuperación, porque cuando vamos nosotros al Comité Nacional de Salario a discutir con el empresariado, lo que nosotros tratamos es de mejorar y conseguir un porcentaje, un porcentaje. Ahora, el tema costo de la canasta familiar en este país nunca se ha abordado con seriedad. Es decir, el costo de la canasta. ¿Qué significa la canasta familiar en República Dominicana versus los salarios? Entonces, él decía, yo como economista lo que entiendo es que debemos abocarnos a una discusión que tome como punto la mejoría del poder de compra de salario, o sea, del salario real. ¿Qué espera uno? Que ahora entonces que nos vamos a poner a prueba con la presentación de esta propuesta que ya el movimiento sindical entregará mañana, esa actitud que él asumió se ponga de manifiesto a nivel de lo que son los funcionarios que tienen que ver con la discusión del tema salarial. Se nos ha dicho, ya los empresarios comenzaron a decir que hay empresas que no están en condiciones de aumentar porque sufrieron mucho por la pandemia, etcétera, etcétera. Hay que decirle a ellos, a esos funcionarios que plantean eso, que esta discusión abarca solamente 5 categorías de mínimo. El sector, por ejemplo, más afectado, que el turismo, el que más afectado ha sido, no discute en esta etapa, sino que su tarifa está diferida para una etapa distinta. También esta zona franca es una etapa distinta, y hay otros renglones más que van en etapas diferentes a la actual, y por tanto, en el nivel en que nosotros vamos a discutir este salario, creemos que sí existen condiciones para que se produzca un aumento de la magnitud que estamos planteando. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Yanesy Espinal, y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Yanesy Espinal Núñez, y en Twitter, @Yanesy Espinal. Así que muchísimas gracias por la sintonía de siempre, y nosotros vamos a continuar la conversación con el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENUS, don Pepe Abreu. Don Pepe, ¿cuál es la situación real del sector laboral? Vamos a decir luego de la pandemia, porque aunque no ha pasado del todo, al menos ya hemos ido reintegrándonos, ¿verdad? Volviendo a la vida laboral. Ya creo que ya no queda nadie en casa, a menos que el sector haya sufrido tanto como el sector turístico. Pero ¿cuál es la situación real de los trabajadores? Sí, Janet, hay que decir que esto ha sido devastador. La gente ha ido, como dice, ¿verdad?, reintegrándose a sus puestos laborales, pero son muchos los que han quedado en el camino. En el sector privado, más de 200.000 empleos fijos se perdieron. Y esa persona hoy, por ejemplo, se nota su vacío, por ejemplo, en el propio sistema de seguridad social, en el propio registro de empleo que tenía el sector privado antes de la acción de la pandemia. Y uno de los temas que nos preocupa es el hecho de que con esta situación que se produjo, la recuperación de los puestos perdidos y la elevación y creación de nuevas plazas de trabajo no se ve tan clara, no está tan a la vista.
hay un diseño del gobierno para crear 600.000 empleos en el periodo de gobierno actual. Eso quiere decir que en los 3 años que quedan, más o menos, ¿verdad que sí? Habría que crear unos 200.000 empleos por cada año. Por cada año. Y como que la tarea que se ha propuesto desde el Estado, el diseño de cómo esos empleos se crearán, en cuáles nichos de trabajo van a producirse, no ha quedado claro. Claro. Porque la Comisión Nacional de Empleo, que como viste, ¿verdad?, se reconvocó, nos juntamos en el Palacio Nacional, se relanzó a la fecha de hoy, que estamos aquí en este programa, no se ha vuelto a reunir más, es decir, nada más fue... Ese acto del Palacio que fue bonitísimo el acto, muy sí, alentador. Sí, Eso sí, se sí, quedó sí. ahí en un acto en el Palacio. Con mucha prensa, pero hasta ahora le hemos visto que se quedó ahí, nada más. El ministro de Trabajo, que es el que está al frente del tema, ¿verdad? Porque quien se puso al frente del tema, porque esta comisión de empleo está adscrita al ministerio, pues no ha convocado más. ¿Y cuánto tiempo hace de eso ya? A nadie más. Entonces uno dice, bueno, una acción como esta tiene que ser dinámica, tiene que ser proactiva, porque crear empleo no es algo que depende solamente del deseo de decirlo, ¿verdad? Sino que hay que expresarlo en temas que son concretos. Y hay posibilidad, porque si uno lo analiza bien y dice, ¿qué tenemos que hacer en este momento? El turismo ahora en este momento no es factor principal, inmediato, porque su reacción no depende solo de nosotros. Exacto. Depende mucho del campo internacional. Pues vamos entonces a los renglones que sí están controlados por el factor gubernamental propio, por el sector país. Tú tienes la construcción ahí, que puede perfectamente alentar, la verdad, mantenimiento de obras, construcción de nuevas obras, vivienda, etcétera, etcétera. Es verdad que los materiales de construcción se han disparado por la nube, pero tiene que trabajar en los sectores que puedan ser más pasibles de que esos empleos puedan crearse. Entonces, ese tema, Yané, de pérdida por un lado de un montón de empleos formales e imposibilidad de crear nuevos, está motivando entonces cierto desaliento poblacional, que se necesita tomar algunas acciones, alguna medida que despierten en la gente una actitud de tener esperanza de que las cosas van a realizarse, van a caminar. Porque como decía ahorita en ese comentario introductivo que tú hiciste, muy, muy bueno, te felicito por ese comentario, porque lo hiciste de una manera objetiva. Hay que entender que un gobierno te puede subir con mucha popularidad, grandísima popularidad. Uno dice, sube en medio de una pandemia terrible, ¿entienden? Contra un país devastado. Pero es como decía, la gente no analiza, el común de la población no analiza así. Lo que dice es, elegimos para el objetivo de que usted cumpla con esto y con aquello. No se hace. Bueno, ya. El apoyo se va retirando, ¿entiendes? La fe se va perdiendo. Entonces se necesita en este país tomar acciones que recuperen la fe, el interés de la gente en la posibilidad de que los problemas se puedan resolver. Una prueba rápida para que esto se haga es un efecto de demostración de que, por ejemplo, en este tema del salario podamos llegar a un acuerdo que sea fructífero para la población, que le llegue y que ese despegue contribuya a que el país relance su economía. Entonces vamos a ver, don Pepe, ahora mismo empleos formales se perdieron 200.000. Tenemos 200.000 empleos menos que lo que teníamos en la pandemia. El sector turístico, que es el que más genera este empleo, no depende de nosotros, como te lo decía. Entonces, no lo siento tan optimista en cuanto al enfoque que tiene el gobierno para la generación de empleo en otras áreas. ¿Estoy equivocada o capté su punto de vista? Captaste exactamente, Yané, porque el tema está en que desde el gobierno, yo digo, ¿verdad?, que el presidente es su mejor funcionario, ¿verdad? Él trabaja mucho y está prácticamente
animando donde quiera. Lo que pasa es que como que se queda en la animación, tú ves. Que no pasa de la palabra a los hechos, más o Exacto. menos eso que usted quiere Eso decir. quiero decir, pero tú no ves la concretización, es decir, que tú puedas agarrar y decir, bueno, dispusimos el tema de la vivienda, vivienda feliz. ¿Ha oído ese programa, verdad que sí? Ah, sí. Bonitísimo, ¿verdad? ¿Y cómo Vivienda va ese feliz, programa en bonitísimo. el sector laboral? Ahora, no lo vemos, Janet, no lo tomamos. O sea, tú no encuentras por dónde tomarlo, por dónde agarrarlo, por dónde decir, bueno, este proyecto comenzó en tal sector, ya se están construyendo, hemos dispuesto la construcción de tantas viviendas, ¿no entiendes lo que? Y que esas viviendas van a ser viviendas para que califiquen, por ejemplo, los trabajadores tal y como se diseñó, de que una persona con un ingreso de 16,000 pesos, de 26,000 pesos, de 30,000 pesos, va a tener posibilidad de acceder, porque se le van a poner planes cómodos que van a permitir que una gente que pague, por ejemplo, por ahí 5,000 pesos, pueda meterse en un apartamento que vaya a ser de él, propio de la familia, pagando la misma suma que paga de alquiler por ahí en cualquier patio. ¿No entiendes lo que? Eso promueve a la gente, eso te crea un ánimo, eso promueve el empleo. Pero entonces ese diseño teórico, entonces tú no lo encuentras en la práctica viva, en la cotidianidad. Tú no lo puedes contactar. Entonces, lo que yo quiero por el programa es ya advertir al presidente de que ese modo de proceder puede tener un resultado frustratorio al final, que toda esa buena intención que él manifiesta, entonces la gente no la contacte como real o con posibilidades de concretizarse. Y eso es peligroso, ¿entiendes? Porque estamos en un momento en la República Dominicana que necesitamos crear un estado de confianza. Eso es así. Don Pepe, y el tema de la canasta, el alza de los precios de los productos de la canasta básica, usted habló del tema de la construcción, pero los supermercados tan duros, ¿cómo ha afectado eso al sector laboral? ¿Hasta cuánto se ha deprimido el salario por esa realidad? Bueno, el caso es que nosotros, por ejemplo, hoy, ¿sabes que nosotros tenemos un salario mínimo, el que está contenido en esta tarifa que vamos a revisar? 17,600 pesos es el más alto, 12,137 pesos es el intermedio. El más bajo son 10,700 pesos. El de los guardianes privados son 15,000 pesos. Y el trabajo de campo, que es de lechadía, como se dice, son 400 pesos diarios. Yané, cuando tú analizas el más alto y dices, señores, esos son 17,600 pesos, pero la canasta familiar promedio son 39,000 pesos. 39,000 pesos. ¿Cuánto subió la canasta en función de antes de la pandemia y después de la pandemia? O sea, se nos despegó de 27,000 pesos que estaba, 26,000 pesos que estaba, a 39,000. Pero entonces... Sí, pero eso es escandaloso. Escandaloso, pero entonces, Yané, la otra cosa es que cuando tú analizas el conteo general de los asalariados en este país, público-privado, tú te encuentras con que esa canasta promedio de 39,000 pesos se enfrenta a la imposibilidad de que solo un 11% de los trabajadores dominicanos, sean públicos, sean privados, repito, gana entre 30 y 50,000 pesos. Solo un 11%. ¿Qué te quiere decir eso? Que casi el 90% de la gente está por debajo de la canasta familiar promedio. Entonces, eso es lo que explica que ahora tú oyes a la gente con el grito al cielo por el tema de los precios, los supermercados, lo que va a hacer, que el dinero no le da ni para acá, ni para allí, ni para acá, porque todo ha aumentado de una manera encadenada prácticamente. Entonces, ese de proporcionalidad en esos aumentos de precios, uno sabe que aquí en el país no se puede hablar de control de precios, que no hay control de precios, porque el control de precios es atrasado, aleja la inversión,
todo lo que se quiera decir, atenta contra la libre empresa, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay renglones de la economía que por el impacto que tienen en la canasta familiar, en el sustento diario de una familia, de una proporción importante de la población, tú tienes que buscarle fórmulas que permitan que la gente tenga asequibilidad a ellos. Entonces, esos bienes, cada día, en la situación que se ha planteado, se han ido alejando cada día más de la posibilidad de que la gente pueda adquirirlo. Y lo grave es que incluye temas, no solo como la alimentación, no solo como algunos servicios, sino que también está tocando lo relativo a la salud, porque ha impactado mucho en las medicinas, en los medicamentos. Entonces, hay que llamar ahí a la autoridad, al presidente, a fijar su atención en este tema, porque puede ser un ingrediente evidentemente peligroso. Don Pepe, son muchos temas. Cuando se trata del sector laboral, demasiados temas que abarcar. Pero aquí hay algo en agenda, y es la modificación de la ley 8701 sobre seguridad social. Si hay una comisión bicameral, ¿ya ustedes han sido convocados o eso también es palabrería para que no pase a nada? Sí, que no se nos puede quedar esa ley, que es demasiado interesante, ¿verdad? Para el país, para los trabajadores. Bueno, nosotros, para hacer nuestro aporte interesado, como es natural, ¿verdad? Una ley de este tipo, junto con 17 diputados, presentamos una propuesta a esa comisión bicameral. ¿Qué notamos, Janet, en el comportamiento de la comisión bicameral? Que ellos han hecho varias reuniones con diferentes sectores, pero otra vez vuelve el fantasma este de la lentitud en las decisiones. Parece que no nos damos cuenta que a 20 años de este sistema de seguridad social no ha llenado la expectativa que nos propusimos, que se propuso el país. Sigue siendo el gato de bolsillo a nivel de lo que es el sistema de salud, evidentemente alto, Janet. Tú te tienes seguro, pero cuando a la hora de la verdad, si no tienes disponibilidad también de pagar recursos extra, hay procedimientos que no los reciben. Y el abuso del depósito, que uno tiene que dar un depósito Ese depósito, millonario. ahora mismo usted, así COVID, bueno, pues usted tiene que depositar 200,000 en una clínica cualquiera. ¿Entiendes lo que? Entonces la gente, en resumen, termina no usando un servicio y arriesgándose a lo que le pueda ocurrir, buscando una cama por ahí, un hospital, donde sea, porque no tiene forma de responder a eso. Entonces, son demasiados abusos, porque además tiene un tema, y es que te dice, usted tiene ahí un catálogo de prestaciones. Ah, no, pero cuando usted va y le dice, no, pero eso no está incluido en el catálogo. O sea, usted tiene como que escoger usted mismo la enfermedad y decir, yo me voy a enfermar de tal cosa para que esté en el catálogo. Porque lo grave, Janet, también, que ellos no te dan a conocer, ¿no?, lo que el catálogo contiene. No, tú te lo descubres cuando te Usted lo encuentras con descubre la cuando llega ahí, cuando te llega al escenario y su familia llega y le dice, no, espérese, su papá no tiene ese derecho porque no está incluido ahí. Entonces, son cosas que tú no puedes en un sistema de salud tenerlo, porque esas son asuntos humanos y nadie escoge de qué se quiere enfermar, ni mucho menos. Eso llega sin ser invitado, la desgracia te persigue, tú no le invitas, llega. Entonces, el sistema tiene que tener capacidad de dar respuesta a esa necesidad. Entonces nosotros hemos ido caminando en el proceso de que consideramos que esa dificultad que tiene ese proceso, esa traba que le impone a la gente, tienen que ser franca y sencillamente eliminada de ahí, eliminada de ahí. ¿Por qué? Porque también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que una enfermedad en el riñón, en el corazón, en los pulmones, que tenga un rico y una que tenga un pobre, en definitiva,
son las dos enfermedades. Y la respuesta, el sistema de salud tiene que dársela. Tiene que darse el sistema de salud. No puede depender de la caridad, sino que tiene que depender de un sistema que le ofrezca garantía. Y si nos vamos, Yané, a las pensiones, todos sabemos lo que nos espera, ¿verdad? No estamos seguros de qué pasará en el futuro con las pensiones en República Dominicana. Es un trabajo que nos cuesta hacer, y en ese contenido que nosotros planteamos hay específicamente una propuesta de revisión del sistema de pensiones en el país. Tenemos que invitar a don Pepe a un próximo programa para hablar solamente del tema de las pensiones. Hoy nosotros hemos llegado a la parte final de Buenas noches, buena suerte, y vamos a agradecer a don Pepe Abreu haber aceptado nuestra invitación. Gracias a usted, Yané. Gracias. Señores, nosotros nos vemos el próximo lunes. Buenas noches, buena suerte.